Bienvenidos a este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy tenemos como invitado al señor Roberto Enríquez, quien es presidente nacional del partido COPEI, además es vicepresidente de la Organización Democrática Cristiana de América, ODCA, y es delegado de la oposición democrática en la mesa de negociación en México. Agradecemos su presencia en este foro y bueno, vamos a hablar sobre los temas políticos que son noticia el día de hoy. Está por comenzar, o bueno, se espera el comienzo de una posible negociación en México. Es posible que en el mes de junio eso pueda ocurrir debido a que se hicieron anuncios a principios del mes de mayo. Ese tema lo vamos a aclarar con el señor Roberto Enríquez, y también cómo se prepara la oposición de cara a lo que es una reorganización de los partidos políticos que integran la plataforma unitaria, y también la búsqueda de un nuevo líder a través de unas elecciones primarias en 2023. Un saludo, señor Roberto. Muchas gracias, Ana. Un honor estar con ustedes y saludar a toda la gente que nos vea y que nos lea. Bueno, justamente la primera pregunta es: ¿cuándo va a comenzar esta mesa de negociación? Ya Estados Unidos, digamos, flexibilizó algunas sanciones económicas para el gobierno de Venezuela, o por lo menos permitió a la empresa Chevron seguir operando en el país. Entre las concesiones se habló en las 2 primeras semanas de mayo sobre retirar de la lista de sanciones por el Tesoro de Estados Unidos a Carlos Eric Malpica Flores, exfuncionario de PDVSA y también sobrino de Cilia Flores. Con todos estos incentivos, ¿cuándo se espera el inicio de esa mesa de negociación en México? Muchas gracias, Ana. Mira, la verdad es que no te lo puedo decir con propiedad. Nosotros estamos esperando justamente la contraparte. Por nuestro lado, la delegación de la plataforma unitaria tiene un absoluto compromiso con este proceso, con que este proceso sea exitoso para el pueblo venezolano, para el rescate de nuestro derecho a vivir en democracia y naturalmente para la calidad de vida del país en cuanto a los escandalosos niveles de pobreza, desnutrición y desmantelamiento económico y social que está sufriendo el país. Ahora, se me hace muy difícil, para serte honesto, hablarte por la contraparte. Sí te puedo decir con absoluta propiedad que nosotros estamos listos, estamos preparados, seguimos trabajando y naturalmente estamos absolutamente comprometidos con agotar todos los esfuerzos para devolverle al país el derecho a vivir en un orden democrático, plural, sano, constructivo y que le permita a los venezolanos vivir felizmente. Bueno, la segunda pregunta es, ¿fue la oposición que solicitó el levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Maduro? No. ¿No la solicitó la oposición? No. Nosotros ni siquiera estamos esperando para que se inicie el proceso de México, que es allí donde vamos a poder evaluar todas las situaciones de cara a lo que, recuerda tú, es nuestra principal demanda, lograr elecciones libres, justas, que no sean cuestionadas, en las que todos los venezolanos sientan que su voto es respetado y naturalmente, también tengo que decirlo, construir las bases para una necesaria convivencia democrática que no significa cohabitación ni impunidad, significa rescate a los extremos fundamentales establecidos en la Constitución. La Constitución es el marco de un acuerdo de convivencia. Nosotros queremos rescatar eso para el país. Hace unos días la agencia Reuters señaló que el gobierno no está dispuesto a que en la negociación intervenga Noruega, que actúe como facilitador. Pretenden imponer a Rusia en esa mesa de negociación. ¿Esto es así? ¿Cómo evalúa la oposición la participación de estos mediadores internacionales? Mira, fijarte posición sobre off the record es muy complicado, ¿no? Porque nadie, sí. ¿Cómo fijo yo posición sobre una declaración que nadie se atribuye? Lo que sí te puedo decir que uno de los grandes logros, de las grandes conquistas para el país, es que el proceso de negociación llamado de México
reúne unas características muy especiales y es justamente la presencia como facilitadores, como observadores, como de alguna manera que permiten darle garantías a este proceso de la comunidad internacional. Yo creo que es uno de los procesos de mayor importancia que ha habido en el planeta entero, sin duda, en los últimos años. Entonces, eso más bien es un valor agregado, que sea un proceso en donde, si bien es cierto, es entre venezolanos, no es menos cierto que la comunidad internacional le preste atención a Venezuela, y yo creo que eso es una buena noticia para todos los venezolanos, independientemente de su signo político. Señor Enrique, fíjese, el gobierno de Maduro, según algunos analistas políticos, se ha fortalecido, entre comillas, porque, bueno, ellos han logrado evadir las sanciones económicas, ellos tienen aliados ideológicos a los que buscan inversión en Venezuela, porque han dicho que ha aumentado la producción y de hecho algunos estudios o firmas económicas internacionales pues así lo señalan, que Venezuela va a tener un leve crecimiento en el país o un rebote económico después de haber caído tanto, o sea que las cosas pueden en lo económico estar un poco mejor. ¿Qué le hace creer a la oposición que esta vez el oficialismo sí tenga motivos para permitir acuerdos democráticos? Claro, yo te confieso que yo no creo que las cosas estén mejor, ¿no? Ayer vimos el aumento al diésel, estamos viendo todo el impacto que eso tiene realmente brutal sobre el sector agroalimentario del país y sobre el sector agroindustrial del país. Estamos hablando de una inflación que supera los indicadores de los países más dolarizados del mundo. Estamos hablando de unos niveles de pobreza de 70%, 7 de cada 10 venezolanos, en situación de pobreza, 1 de cada 3 venezolanos en situación de desnutrición. La situación es realmente desesperante para todo el país y para las grandes mayorías del país. De manera tal que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para sacar al país de esta situación en la que se encuentra, que no es otra que producto del abuso de poder político y de la violación a garantías democráticas. Y cuando logremos ir reversando esa situación y regresando a Venezuela al orden democrático, en paralelo yo estoy convencido de que va a regresar la confianza, va a venir la inversión y va a venir un crecimiento explosivo económico y con un bienestar social muy importante para todos los venezolanos. Pero todo comienza y termina en democracia. Mire, hay quienes creen que los verdaderos incentivos en este diálogo los tiene en las manos Estados Unidos, por esto de su necesidad de petróleo ante la invasión rusa en Ucrania. ¿Cómo puede la oposición ser un contrapeso en este diálogo cuando tiene a cuesta pues una crisis de liderazgo y también una población desmovilizada, por lo menos en las protestas políticas? Mira, yo creo que, yo te confieso, el principal incentivo de un político que se precie de tal es el dolor ajeno, es el dolor y la angustia venezolana. Y lo digo con absoluta seriedad. Estar en el muñequeo subalterno para obtener ventajas políticas o económicas a costa del sufrimiento de un país, yo creo que es la peor de las miserias y las canalladas que pueda haber. Entonces, yo no puedo hablar por el incentivo de otros, ni de la contraparte, mucho menos de actores internacionales. Yo te puedo hablar por el incentivo personal y estoy convencido que por el incentivo de la mayoría de las fuerzas democráticas. Es la convicción de que tenemos que agotar todos los esfuerzos y presionar desde todos los ángulos que podamos para sacar a Venezuela de este atasco tan doloroso en el que la han metido. Señor Roberto Enríquez, hay una
una novedad, por así decirlo, o una referencia distinta en este nuevo intento de negociación en Venezuela, que es el hecho de que Estados Unidos habla de la posibilidad de ir flexibilizando algunas sanciones. Se conoció hace unos días que, bueno, se aprobó la licencia de Chevron, la empresa petrolera estadounidense, para que continúe operando en Venezuela. Pero yo le pregunto, ¿en qué beneficia eso a los venezolanos que sufren, por ejemplo, por las fallas de los servicios públicos, por el tema del combustible que usted lo acaba de nombrar? ¿Qué le hace creer a Estados Unidos que aliviar sanciones puede mejorar la calidad de vida de la población si este gobierno tuvo unos grandes recursos por ingreso petrolero y pues no fueron invertidos en el país? Todo lo contrario, dejaron un país quebrado, empobrecido. Sin lugar a dudas. Mira, yo primero, como podrás entender, ni soy vocero ni soy intérprete de los Estados Unidos. Lo que sí tengo muy claro es que, sin lugar a dudas, que el aislamiento en el que se encuentra Venezuela ha procurado un mercado, una economía negra, un mercado negro, un mercado en base a una economía en base a la oscuridad, y naturalmente que eso ha tenido un impacto muy violento sobre el estómago de los venezolanos. Y estoy convencido de que ese aislamiento se romperá, se acabará cuando logremos reglas de juego democráticas claras, cuando logremos elecciones libres, elecciones no cuestionables, respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos, a los derechos electorales y naturalmente a las garantías constitucionales. Y sí creo que un proceso de acuerdo, de negociación, hay que, por lo menos estoy convencido de que, a pesar de que los antecedentes no son auspiciosos por el fracaso de anteriores procesos de negociación, yo creo que el peor servicio que le podríamos hacer al país es no hacer el intento, más aún en esta coyuntura que, como bien tú lo has dicho, hay un país que está desmovilizado. Yo no diría que desmovilizado significa rendido, ni claudicado, ni derrotado. Simple y llanamente es un país que quiere que se le abran rumbos, que se le abran derroteros, que se le abran caminos, y yo creo que nuestra responsabilidad es intentarlo, dar el testimonio. Si lo logramos, bendito sea Dios. Si no lo logramos, que el pueblo venezolano sepa que hicimos el esfuerzo. En esas conversaciones previas, señor Roberto Enríquez, se habló en algún momento de la posibilidad de levantar sanciones personales. Lo digo porque, bueno, sonó mucho el tema de que fue retirado de la lista de sancionados del Tesoro de Estados Unidos Carlos Eric Malpica Flores, una persona que trabajó en PDVSA y que, bueno, es familia de la misma pareja presidencial. ¿Esto realmente sí se viene discutiendo? ¿Esto está dentro de los incentivos para que el gobierno vuelva a sentarse en esa mesa de negociación de México? Yo creo que nosotros tenemos que esperar que se reactive el proceso de México para saber qué cosas pone sobre la mesa la contraparte. Porque ahí yo creo que a nadie se chupa el dedo. Vamos a un proceso de negociación de carácter integral, un proceso de negociación que debe tener un impacto en resultados de naturaleza política, pero también en resultados urgentísimos de naturaleza humana, humanitaria y social. Tú bien lo has dicho, tienes el problema del hambre, el problema del sistema de salud, el problema del sistema eléctrico, el problema hidrológico. Y cuando vas a ver, tienes un país sometido a un aluvión de problemas, que creer que la solución va a ser por generación espontánea sería ingenuo, pero renunciar a ir construyendo un proceso de soluciones que tengan un impacto directo en la calidad de vida de los venezolanos y en los derechos humanos, sociales, económicos y políticos del pueblo venezolano, yo creo que hay que darlo. Pero vuelvo y te repito, esas son cosas que tenemos que nosotros esperar a que las ponga formalmente la contraparte en el proceso de negociación. Yo te he hablado con absoluta transparencia de las cosas que nosotros estamos poniendo, es público, lo hemos planteado en el memorándum de entendimiento, está planteado, y es nuestra agenda, que es lograr el rescate de la democracia, que pasa por reinstitucionalización democrática y por elecciones libres en Venezuela.
Señor Roberto Enríquez, el tema de los presos políticos, usted mismo fue víctima de persecución por este gobierno, de hecho estuvo refugiado en la Embajada de Chile en Venezuela desde el 2017 hasta el 2021, que se le hizo parte de esta mesa de negociación. ¿Cómo se plantea, qué se exige de cara a esta mesa de negociación, considerando que hay 300 presos políticos o más, según Foro Penal, en Venezuela, que siguen en condiciones infrahumanas, buena parte de ellos con problemas de salud, unos más de 20 con boletas de excarcelación que siguen privados de libertad? ¿Cómo se plantea el tema de los presos políticos para que no sean simplemente una ficha de canje, donde se benefician unos pocos como ha pasado en otros procesos? Mira, un país en donde hay, espero responderte de esta manera, un país en donde hay cerca de 300 presos políticos, no es un país democrático. El proceso, justamente el proceso de negociación, trata de rescatar las reglas de juego, los pilares del orden democrático, para que no haya ninguna justificación, ninguna excusa, ninguna herramienta para que continúen esos compañeros presos y para que esa puerta giratoria de salida y entrada de rehenes políticos a voluntad del régimen se siga dando. Entonces creo que se trata de reinstitucionalizar, redemocratizar y liberación de presos, pero también cerrar la puerta giratoria para que no entre más nadie porque por pases de factura o razones de persecución política. Ahí tenemos a muchísimos compañeros, muchísimos venezolanos que están hoy en día, tanto civiles como militares, pagando cárcel en unas condiciones infrahumanas. Tienes el caso de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos, en unas condiciones precarias, Roland Carreño, Juan Requesén en prisión por cárcel y muchos otros cuyos nombres no me conozco, pero que nos tienen que doler a todos. Entonces creo, Ana, que se trata de rescatar justamente este proceso, tiene que llevar a cerrar las cárceles por razones políticas en Venezuela. Y bueno, como político, ¿cómo evalúa usted la política exterior de Estados Unidos hacia países de Latinoamérica que han sido señalados de gobiernos totalitarios, autoritarios, en el caso de Venezuela y Cuba? En Cuba también se flexibilizaron ciertas sanciones, va a haber presencia de embajada en ese país. ¿Cómo ve usted esto, no? Hay quienes creen, los más críticos a esta postura, que se están oxigenando a estos gobiernos que muchos señalan de dictadura. ¿Cómo se puede avanzar en elecciones libres y democráticas dándole incentivo a estos gobiernos? Claro, es que yo creo que, vuelvo y te repito, por eso es que yo defiendo tanto el proceso de negociación. Justamente, un proceso de negociación implica obtener logros y hacer y ceder. Y creo que para que eso dé un resultado positivo para todos, para todo el país. Y hacer juicios de valor sobre la política exterior de un país que en este momento, gústenos o no, tiene un impacto sobre el proceso de negociación de Venezuela, creo que no me es dable a mí como delegado. Creo que lo que sí me corresponde es reivindicar la posibilidad y la necesidad de que la comunidad internacional coopere con el rescate de la democracia en Venezuela, y eso pasa por un proceso de negociación exitoso. Implica muchísimas dificultades, implica muchísimos desafíos, pero también implica agotar el esfuerzo y dar el testimonio. Yo creo que es mejor intentarlo que quedarme en medio de una plaza pegando gritos o agarrando las redes sociales para señalar y descalificar o para hacer juicios y no hacer ningún aporte. Yo prefiero el camino preñado de riesgos, es verdad, de hacer el intento al camino cómodo de limitarme a la verborrea y a la retórica y al señalamiento. Mire, a principios de mayo la plataforma unitaria tuvo una especie de cónclave en Panamá. ¿Qué ha trascendido después de ese encuentro? Vemos que, bueno, se ha nombrado a un secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, que es el señor Omar Barbosa, diputado también de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha trascendido en las últimas semanas tras ese encuentro? ¿Qué se ha logrado para volver a tener una unidad fuerte y consolidada que permita ganar elecciones?
que permita ganar elecciones, que reconecte a la oposición con el sentimiento, las necesidades, los reclamos del país, que nos permita ser verdaderos intérpretes del sentir popular. Yo creo que el primer paso que había que dar era reinstitucionalizar justamente a la oposición. Creo que el encuentro de Panamá era muy necesario, que nos pudiéramos ver ahí. Recuerda que tenemos líderes opositores que están en el exilio. Era muy difícil juntarnos en el país. Estas reuniones por Zoom, sabes muy bien que tienen un límite. No hay nada más productivo que el contacto humano, que el contacto directo. Y yo creo que fue realmente marcó un antes y un después. Creo que es un encuentro histórico. Obviamente queda mucho por hacer. Nos estamos reuniendo, estamos terminando de diseñar la arquitectura unitaria, trabajarla, ponerle nombres, ponerle gente, distribuir tareas y, por supuesto, como tú bien lo has dicho, construir con el resto de la sociedad venezolana un evento unitario que venga de la consulta popular de elecciones primarias, y eso pasa por construir toda la ruta de las elecciones primarias, entendiendo que ellas son el punto de inflexión que nos debe lanzar victoriosamente a derrotar a Nicolás Maduro, en donde ningún actor verdaderamente comprometido con la causa democrática se sienta excluido. Y eso es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha consulta, de mucha humildad, que nos obliga a entrar en comunicación con todo el país. Han planteado unas primarias. De hecho, hoy es noticia que para la fecha que estamos grabando este foro, que un dirigente nacional de Acción Democrática, Edgar Zambrano, que además es del Estado Lara, diputado por el Estado Lara, anuncia que Henry Ramos Alud será candidato a esas primarias por las presidenciales. Algunos analistas políticos tienen su posición en contra a realizar primarias porque, bueno, consideran que primero la oposición debe responder o resolver problemas de fondo, como el tema de la unidad, los partidos políticos que tienen un alto nivel de desconfianza en la sociedad y buena parte de los líderes que hoy están inhabilitados políticamente o se encuentran en el exilio. ¿Qué responde usted ante eso? Yo creo que buscarle la quinta pata al gato nunca da resultado. Lo que te puedes encontrar es la cola. La verdad es que si algo yo saludo, Ana, es que haya un compromiso de entregarle la decisión al pueblo venezolano. Justamente, aquí cada vez que alguien se cree más inteligente que los demás, se cree el ombligo del mundo, ven al país como si el país comenzara y terminara en él, como si él fuera el epílogo y el prólogo del libro llamado Venezuela. Creo que eso no va a dar resultado. Entonces yo creo que ciertamente hay que resolver temas unitarios importantes, eso hay que hacerlo. Ciertamente hay que hacer un gran esfuerzo porque el pueblo venezolano se sienta representado por nosotros, pero creo que la mejor fórmula es preguntarle al pueblo, preguntarle al país. Entonces, negarse a unas primarias, cuestionar unas primarias y a la vez cuestionar a la dirigencia política es como un contrasentido, es como negarse a cualquier solución. No, yo creo que aquí hay que asumir riesgos y hay que ir a llevarle un mensaje al país y que el país sea el que decida. A mí me parece absolutamente válido que cualquier actor democrático, cualquier partido le presente su propuesta al país, pero que haya un solo compromiso, que es ir unidos con un candidato, con un acuerdo de gobernabilidad y con un plan programático. Usted ha dicho que las decisiones de la oposición democrática no deben ser tomadas solo por 4 partidos o unos pocos partidos que aseguran tener la mayoría de militancia, porque en el 2015 ganaron más curules en la Asamblea Nacional. ¿Se debe eliminar la figura del G4? Por supuesto. Yo creo que ahí hasta los mismos, yo creo que estamos cerrando un ciclo político y se está abriendo otro. Y déjame decirte, creo que los primeros partidos que tienen conciencia de eso, creo que son los mismos partidos del G4. Y yo creo que justamente la plataforma unitaria es una instancia que manda un mensaje muy poderoso de inclusión, de apertura
de entender que la conducción política no puede ser confiscada por unos pocos, y creo que es un gran avance. Yo creo que es un ciclo que se cerró, que cumplió una etapa, que ya le tocará al país hacer su juicio, dar su veredicto, pero ahorita quienes no formamos parte de eso, hemos dado una lucha muy grande, porque la conducción política no solamente debe abrirse, sino debe resintonizarse con los verdaderos dramas y problemas del país. De nada sirve hablar de política, política, política y política como si no existiera el hambre, como si no existiera la inflación, como si no existiera desesperación, como si no existieran problemas de salud, como si no existieran calles rotas, apagones y todo el drama que vive nuestro país. Entonces, debe haber una conexión, y eso pasa justamente por hablar con la gente. Pero no es suficiente, porque hay decisiones que ni siquiera nos corresponden a todos los partidos. Hay decisiones que les corresponde al país. Una de ellas es escoger el candidato que va a enfrentar a Nicolás Maduro. Por eso yo defiendo con tanta fuerza las primarias. Mire, ¿cómo van a aumentar la participación de más partidos dentro de la plataforma unitaria? Se está debatiendo, por ejemplo, ese análisis que pudo resultar de las elecciones regionales y municipales, donde, bueno, la oposición, si se hubiese unido hoy, el mapa político fuera otro, donde hay una alianza democrática cuyos partidos, pues la mayoría están intervenidos con los colores y las siglas de los partidos que integran la plataforma unitaria, fueron intervenidos en el 2020 por el Tribunal Supremo de Justicia, que participaron en esos comicios de noviembre y también tienen votos. Hay unos partidos pequeños que han surgido que también ganaron algunos espacios. ¿Cómo hacer para lograr esa mayor participación de partidos cuando, bueno, muchos voceros se han negado a buscar acercamientos con parte de esa alianza democrática? Mira, es que las generalizaciones siempre son malas, ¿no? Yo creo que ahorita viene un gran esfuerzo de encontrar a todas las fuerzas democráticas que más allá de las visiones estratégicas contradictorias que podamos tener o hayamos tenido o sigamos teniendo, pero si están comprometidos con lograr la libertad del país, yo creo que hay que entrar en comunicación, y estoy convencido de que vamos a empezar a darle buenas noticias al país en esa materia. Ahora, quienes son agentes del régimen es muy difícil, ¿no? Quienes se entendieron con Nicolás Maduro para que le entregaran los símbolos de un partido, la hipoteca que tienen es enorme. Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado es de que no pretendan, de no dejar meternos quintas columnas en la lucha unitaria, que terminen queriendo pagar sus deudas a Maduro a costa de la lucha democrática. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque así como atacaron desde adentro los partidos políticos, podrían atacar desde adentro la lucha democrática. Pero vuelvo y te repito, no hay que generalizar. Una cosa es quien se sentó con Nicolás Maduro para traicionar a un país, para traicionar a sus compañeros y lograr que le entregaran los símbolos del partido, y otra cosa es el que tiene visiones distintas de carácter estratégico, pero persigue el mismo objetivo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo, la verdad. Muchos partidos están llamando a elecciones internas, a pesar de que, bueno, están en esa posición intervenidos o ilegalizados por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de Copey fue el primer partido intervenido judicialmente. De hecho, en Lara, la sede del partido ha sido tomada por esa directiva paralela. ¿Cómo resolver esa falta de reconocimiento de estos partidos tradicionales por parte de los poderes públicos? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Cómo resolver la falta de reconocimiento que tienen los partidos tradicionales de oposición, que hoy no son reconocidos por los poderes públicos? Claro, mira, es que eso es parte de no solo los partidos tradicionales, ¿no? También Voluntad Popular, Primero Justicia. Hay otros partidos que han sido intervenidos, no solamente Acción Democrática y Copey. Ciertamente, tú bien lo dices, justamente saliendo nosotros de unas elecciones internas, nos intervinieron a los 40 días de nuevo. Y lamentablemente, lo que se hizo con Copey ha sido la receta que se aplicó con otros partidos, ¿no? Y eso que tú dices es así. Ahora, nuestra convocatoria es muy amplia.
todo aquel militante demócrata cristiano, todo aquel copellano que quiera salir de Nicolás Maduro para rescatar el derecho de los venezolanos a vivir en democracia, para rescatar una Venezuela próspera, tiene que tener muy claro que la democracia cristiana en Copey somos mucho más que unos símbolos y una tarjeta. Nuestra tarjeta está secuestrada, pero si te pones a ver, el país entero está secuestrado. Entonces, vamos a centrarnos en meter nuestras ideas, nuestro mensaje, nuestro recurso humano, a aportarlo a la causa unitaria de la libertad del país. Yo creo que eso es lo que el país quiere ver. Y no nos quiere ver en una rebatiña peleando por los colores de un partido cuando hay tanta tragedia en Venezuela. Yo creo que el país lo que quiere ver es el testimonio. Yo estoy muy orgulloso, déjame decirte, del testimonio que hemos dado los demócratas cristianos, los copellanos, porque, mira, hemos sufrido varias plagas, ¿no? La plaga de la persecución del gobierno de Maduro, la plaga de la traición de quienes, incluso quienes tuvieron todo de Copey y le pagaron muy mal al partido y a Venezuela, y la plaga también del maltrato de algunos aliados de la oposición. Y con todo y eso, creo que hemos dado un testimonio de firmeza, de lealtad y de coherencia con el país, del que yo estoy muy orgulloso del testimonio que hemos dado los demócratas cristianos, los copellanos en toda Venezuela. Entonces mi llamado es a ese, es a entender cuál es la prioridad. La prioridad es Venezuela, no es el partido. La prioridad es la libertad, la prioridad es la democracia, y la prioridad es sacar a Venezuela adelante. Y ahí Copey va a poner su página, va a poner su esfuerzo, va a poner su grano de arena. Y de eso ten la certeza. Mire, desde el 2019 la oposición democrática ha tratado de mantener al gobierno interino de Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 60 países democráticos del mundo. Pero muchos han asegurado que cayó en un status quo la oposición por eso. ¿Este gobierno interino se va a mantener una vez se elija a un nuevo líder de la oposición a través de las primarias? ¿Cómo evalúan esa situación? Mira, el status quo, pues está, si había un status quo, todo este esfuerzo de Panamá, toda esta construcción de la plataforma unitaria, toda esta convocatoria a unas elecciones primarias muy amplias, creo que eso justamente es el terremoto para cualquier status quo, ¿no? De manera tal que yo siento más bien que estamos en un proceso bien interesante, en una dinámica de cambio bien interesante, en donde el país va a tener la última palabra para poner cada cosa en su lugar. Y bueno, el tema de enfocarse en las presidenciales del 2024 o antes, porque eso también lo están buscando en la mesa de negociación, si esas presidenciales son adelantadas. Pero le pregunto, hay un punto importante a tomar en cuenta y es la cantidad de venezolanos que se han ido. Según el Observatorio Venezolano de la Diáspora, ellos que contabilizan desde el 2013 la migración, pues ellos cuentan más de 7 millones de venezolanos en el exterior. Unos 4.5 millones de esos venezolanos son electores y hoy no tienen permitido votar. De hecho, Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, habló de que ese tema de darle posibilidad a los electores en el exterior de votar no se está discutiendo y en dado caso tendría que resolverse a través de un acuerdo de negociación. ¿Cómo garantizar una victoria cuando hay ese problema de la diáspora y cuando al día se van cerca de 1.200 personas, según el Observatorio Venezolano de la Diáspora? Mira, la verdad es que no vi esa declaración, me sorprende un poco, porque no debería ser producto de un acuerdo el derecho de los venezolanos del exterior a inscribirse en el registro electoral y poder votar. Ciertamente estamos en una situación muy compleja a nivel internacional en algunos países, y eso nos obliga a hacer un gran esfuerzo para que esos venezolanos puedan ejercer su derecho al voto, porque vuelvo y te repito, es un derecho constitucional. Lamentablemente, como ocurre en todo régimen de esta naturaleza, en donde la Constitución está rota, es hueca, se desbarató, se trata de rescatar los derechos, constitucionales y si no hiciera falta. Ahorita tenemos que hacer el gran esfuerzo por reparar la Constitución averiada y casualmente, pues la tarea que tenemos pendiente
es lograr eso, y entre esas materias está lograr que los venezolanos en el exterior puedan votar. Algo me dice, Ana, que logrando un acuerdo político que permita elecciones libres, también muchos venezolanos van a regresar. De manera tal que sigo defendiendo la necesidad de presionar para lograr un acuerdo político, y si no se logra, el responsable de eso pues pague las consecuencias. Pero sin duda, tú lo has dicho ese cuadro que dibujaste es así. Son más de 7 millones de venezolanos en el extranjero y más de 4 millones de venezolanos con derecho a votar, que en las actuales condiciones tendrían vedado ese derecho. Entonces, esa es una pelea que hay que dar, porque es justamente reparar la Constitución. Pero quiero dejar claro, eso es un derecho, no es una concesión. Gracias al señor Roberto Enríquez por acompañarnos en este foro desde la redacción del diario La Prensa. Será hasta una próxima entrega.